Bienvenidos una vez más a su canal Refutando Sectas. El día de hoy analizaremos las doctrinas más peligrosas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la página oficial de la Iglesia Adventista se encuentran publicadas las 28 doctrinas fundamentales de esta iglesia, de las cuales hay algunas creencias que compartimos todos los cristianos y hay otras que definitivamente no es así y las señalaremos a continuación. Número 1. La doctrina de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Adventista señala que la Biblia es la palabra de Dios y la autoridad máxima con respecto a todas sus doctrinas. Pero cuando comparamos los escritos de Elena de White con la Biblia, no siempre es así. Además, Elena de White, en su libro Primeros Escritos, en la página 93, señala que hay un error en la Biblia, donde la palabra sacrificio habría sido provista por sabiduría humana. Y una de las razones por la cual también se habrían equivocado en la segunda venida de Cristo para el año 1844. En la creencia número 4, el Hijo, refiriéndose a Jesús, según lo que señala el comentario bíblico adventista en la página 1655, que sería la misma persona que el arcángel Miguel. Esta es una doctrina que comparten con los testigos de Jehová. Otra doctrina peligrosa es la número 10, la experiencia de la salvación, la cual la Iglesia Adventista dice que es por gracia, y así también lo dicen los primeros libros de Elena de White. Pero en su libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 201, dice que muchos han sobrepasado los límites de la gracia. Y en la página 206, refiriéndose a los que no recibirán el sello de Dios, cito textual: tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. En otras palabras, que es necesaria las obras para la salvación. Otra doctrina peligrosa de la Iglesia Adventista es la número 13, el remanente y su misión. Para entender por qué está errada esta doctrina de la Iglesia Adventista, primero hay que analizar las dos ideologías que existen dentro del cristianismo, en las que encontramos las iglesias que creen en la teoría del pacto y las que creen en el dispensacionalismo. De forma muy resumida, ¿qué quiere decir la teoría del pacto? Que todas las promesas que fueron hechas al pueblo de Israel van a ser cumplidas en esta época, pero a la iglesia cristiana. Y el dispensacionalismo cree que todas las promesas que fueron hechas al pueblo de Israel van a ser cumplidas en esta época, pero a un remanente del pueblo judío. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día, muy por el contrario, dice que estas promesas van a ser cumplidas a la iglesia remanente, o sea, a la Iglesia Adventista y a nadie más. Y esto lo señala el comentario bíblico adventista en el tomo 7, en la página 1432. Doctrina número 18, el don de profecía. Independientemente o no de que una iglesia crea o no en el don de profecía para estos tiempos, este don nunca puede contradecir las Sagradas Escrituras. Pero a pesar de que los escritos de la profeta Elena de White contradicen en muchas cosas las Sagradas Escrituras, la Iglesia Adventista en su página oficial, en la sección de declaraciones y documentos oficiales, tiene una declaración de confianza a los escritos de Elena de White, o sea que los aprueba a pesar de contradecir la Biblia. Otra de las doctrinas peligrosas de la Iglesia Adventista es la número 19 y la 20, la ley de Dios y guardar el sábado. Con respecto a seguir o no seguir la ley y guardar el sábado, los cristianos en general coincidimos que estamos bajo el nuevo pacto de la gracia y no bajo el antiguo pacto de la ley mosaica. Ahora, los cristianos seguimos guardando la ley, pero como consecuencia del primer y segundo mandamiento que estableció Jesús.
pero hay cosas que definitivamente ya no se deben hacer. Aunque la ley de Dios es una sola, hay leyes que fueron hechas con un propósito diferente. Por ejemplo, había leyes ceremoniales que tenían que ver con los rituales de los judíos y que apuntaban hacia Cristo. Como Cristo ya vino, no sería necesario seguir obedeciéndolas. Habían leyes civiles que fueron hechas exclusivamente para el pueblo de Israel como nación. Y si se transgredía alguna de estas leyes, generalmente los judíos eran apiedrados. Y también existían las leyes morales, leyes que hasta el día de hoy seguimos guardando como consecuencia del primer y segundo mandamiento que estableció Jesús. Pero guardar el sábado no es una de ellas, ya que si tuviésemos que cumplir como sale en el Antiguo Testamento, el que no lo cumple tendría que ser apiedrado. Además que en el calendario hebreo los días de la semana no tenían los nombres que tienen hoy en día, sino que eran enumerados. Los nombres que conocemos hoy en día de los días de la semana fueron puestos por Roma. Pero ¿qué es lo peligroso de esta enseñanza? Es lo que declara la profeta Elena de White en su libro El conflicto de los siglos en la página 365. Aquí dice que los tiempos del fin, los que guarden el sábado, será la forma que tendrá Dios de distinguir a su iglesia y a los que le adoran. Y los que no guardan el sábado son catalogados como los adoradores de la bestia. O dicho en otras palabras, no puedes alcanzar la salvación si no guardas el sábado y también la ley de Dios. Pero la iglesia adventista no guarda toda la ley de Dios, sino una parte. Una de las doctrinas más controversiales de la iglesia adventista es la número 24, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esta doctrina nace posterior a la errada profecía de Guillermo Miller de que Cristo volvería en el año 1844. Como muchas personas abandonaron la iglesia adventista posterior a esta fallada profecía, la profeta Elena de White salió en defensa de su institución, no de la verdad, dando a conocer una de las herejías más grandes establecidas por la iglesia adventista, la cual la podemos leer en su libro Primeros Escritos en la página 18. Dice así: Jesús no vino a la tierra, como lo esperaba la compañía que le aguardaba gozosa, para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. En este párrafo no solamente está hablando de un suceso que no ocurrió y que tampoco sale en la Biblia, sino más grave aún, es decir, que el trabajo de Jesús en la cruz está incompleto y que era necesaria esta acción para la expiación total de los pecados de la iglesia. Y por último analizaremos la doctrina número 26, la muerte y la resurrección. En videos anteriores hemos hablado de este tema, ya que los testigos de Jehová creen exactamente lo mismo. En primer lugar, en esta etapa intermedia entre la muerte y la resurrección, dicen que estaremos dormidos sin poder actuar, pensar ni sentir. Y esto lo podemos corroborar en su libro El conflicto de los siglos en la página 445. Y en este mismo libro, en la página 435, Elena de White dice que el infierno no existe y las personas que no son salvas serán aniquiladas. Como conclusión, la iglesia adventista está llena de personas que son muy estudiosas de la palabra y que tienen muy buenas intenciones, pero deben abandonar las creencias que vienen de las profecías de la señora Elena de White. Si quieres saber más sobre doctrinas y religiones, síguenos en todas nuestras redes sociales, danos tu like, comparte y danos tu opinión.